De Cuaresma. Lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 11, del 1 al 45. Vuelta a Betania. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, de la aldea de María y su hermana. Era esta María la que ungió al Señor con ungüento y le enjugó los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Enviaron pues a las hermanas a decirle: Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aunque yo, que estaba enfermo, permaneció en el lugar en que se hallaba 2 días más. Pasados los cuales dijo a los discípulos: vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Rabí, los judíos te buscan para apedrearte, y de nuevo vas allá. Respondió Jesús: ¿no son 12 las horas del día? Si alguno camina durante el día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si camina de noche tropieza, porque no hay luz en él. Esto dijo y después añadió: Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle. Dijeronle entonces los discípulos: Señor, si duerme, sanará. Hablaba Jesús de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del descanso del sueño. Entonces les dijo Jesús claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, pero vamos allá. Dijo pues Tomás, llamado Dídimo, a los compañeros: ¿vamos también nosotros a morir con él? Fue pues Jesús y se encontró con que llevaba ya 4 días en el sepulcro. Estaba Betania cerca de Jerusalén, como unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Marta pues, en cuanto oyó que Jesús llegaba, le salió al encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Dijo pues Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano, pero sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo otorgará. Díjole Jesús: resucitará tu hermano. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Díjole Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive cree en mí y no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Díjole ella: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Diciendo esto, se fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está ahí y te llama. Cuando oyó esto, se levantó al instante y se fue a él, pues aún no habían entrado a Jerusalén en la aldea, sino que se hallaba aún en un sitio donde le habían encontrado Marta. Los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, vieron que María se levantaba con prisa y salía. La siguieron pensando que iba al monumento a llorar ahí. Pero María llegó donde Jesús estaba, viéndole, se echó a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Viéndola Jesús llorar, y que lloraban también los judíos que venían con ella, se conmovió hondamente y se turbó. Y dijo: ¿dónde la habéis puesto? Dijéronle: Señor, ven y ve. Lloró Jesús, y los judíos decían cómo le amaba. Algunos de ellos dijeron: ¿no pudo este que abrió los ojos del ciego hacer que no muriese? Jesús, otra vez conmovido en su interior, llegó al monumento, en que era una cueva tapada con una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Díjole Marta, la hermana del muerto: Señor, ya hiede, pues lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creéis, verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo para que crean que tú me has enviado. Diciendo esto, gritó con voz fuerte y dijo: Lázaro, sal fuera. Salió el muerto, ligado con fajas, pies y manos, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: soltarle y dejarlo ir. Muchos de los judíos que habían venido a María vieron lo que había hecho y creyeron en él. Esta es palabra de Dios.
la lectura del próximo quinto domingo de Cuaresma hemos tomado del Evangelio de San Juan para podernos dar a entender una de las explicaciones más hondas y más principales de esta Cuaresma. Iremos resolviendo ese significado paso a paso. En el versículo 1 dice que había un enfermo Lázaro de Betania, de la aldea de María y su hermana. Recordemos que Jesús tiene unos amigos, uno se llama Lázaro, y dos mujeres, una se llama Marta y la otra María. En el versículo número 2 dice, era esta María la que le ungió al Señor con ungüento y le enjugó los pies con sus cabellos, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Vemos que Lázaro tiene una enfermedad. Vemos que María es aquella mujer, una de tantas, y digo tantas, porque no fue la única, que le ungió al Señor con ungüento y le enjugó los pies con sus cabellos. En una ocasión le puso ungüento en el cabello a Jesucristo y en sus pies los enjugó con sus cabellos. En el versículo número 3 dice, enviaron pues las hermanas a decirle, Señor, el que amas está muerto. La palabra amar aquí está significando, o es una traducción al que decimos nosotros, al que tú quieres, al que tú estimas. Y les dicen las hermanas a Jesucristo que ya ha muerto su amigo Lázaro. En el número 4 dice, oyendo Jesús, dijo, esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Vemos entonces cómo Lázaro tiene una enfermedad. Y esa enfermedad, dice Jesucristo, que no es de muerte. Es para que se presente la gloria de Dios en ese hombre, en esa persona, y todos los que presencien y todos los que estén ahí puedan ver la gloria de nuestro Padre Dios. Esa es la información que Jesucristo les da a esas mujeres, diciéndoles que su amigo Lázaro está enfermo y que su amigo Lázaro pues va a curar y que esa enfermedad simple y llanamente la tiene para que sea representativa, para que el poder de Dios se manifieste en esa persona y todos los que la vivan y la vean puedan creer y amar a Dios Padre. Entonces nos damos cuenta que aquí vemos una enfermedad que tiene un ser humano y que es una enfermedad exactamente con un motivo. En el número 5 dice Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Volvemos a ese verbo, amar, que quiere decir querer, que quiere decir tener toda la confianza y todo el cariño hacia esas personas. Esas dos mujeres, Marta y María y Lázaro. En el número 6 dice, aunque oyó que estaba enfermo, permaneció en el lugar en el que se hallaba 2 días más. En ese lugar permaneció todavía Jesucristo 2. El número 2 significa en donde está Jesucristo, ahí, entre 2 o más, ahí está Jesucristo. Estuvo 2 días más en ese lugar, no importándole lo que ya le habían comunicado Marta y María, de que Lázaro ya había muerto, a pesar de que sabía que ellas le habían comunicado y que estaban sufriendo. Él de todas maneras permaneció en el lugar 2 días más. Esto nos hace ver que todo lo que el Señor ha planeado, todos sus planes están perfectamente diseñados para un objetivo, para un motivo. Y vemos aquí cómo no importa el tiempo ni la distancia. Lo que importa son los hechos, las obras. Y Jesucristo aquí va a hacer unos hechos y nos va a representar una obra muy importante que es para la gloria de Dios. En el número 7 dice, pasados los cuales dijo a los discípulos, vamos otra vez a Judea. No va solo, se lleva a sus discípulos para que aprendan, para que vean, para que se den cuenta de la verdad y empiecen ellos a entenderla. Y así, siendo ellos ahora testigos, puedan llevar esa palabra, puedan llevar esa experiencia, ese conocimiento a la demás gente. Y que ahorita en este momento nosotros, después de tanto tiempo, estamos escuchando este evangelio y estamos viviendo y reviviendo ese hecho que se suscitó hace más de 2000 años. Y todo esto explicado por ese discípulo Juan, el más pequeño de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió ese momento, nos lo escribió en este evangelio
Y han pasado más de 2000 años y ahorita en este momento lo estamos leyendo y lo estamos entendiendo. En el número 8 dice, los discípulos le dijeron, Rabí, los judíos te buscan para apedrearte y de nuevo vas allá. Nos damos cuenta cómo los discípulos son razonables y le mencionan a Jesucristo que es una situación inhóspita el tratar de llegar otra vez a Jerusalén, porque la última vez lo quisieron apedrear a él y a sus discípulos. Pero esto no es impedimento, esto no es una barrera, ni tampoco es para que tú te eches para atrás. Nos da a entender esto que es muy importante, que cuando vamos a hacer las cosas y tomamos una empresa en las cosas de Dios, no debemos de tener temor, no debemos de rechazar ni echarnos para atrás. Lo debemos de realizar y hacerlo como Dios nos está indicando. No debemos de tener miedo, tenemos que tener mucha valentía y principalmente fe en Dios, ya que el objetivo se debe de cumplir. Si tú no cumples con lo que te corresponde, con lo que Dios te está mandando que hagas, entonces no estás haciendo bien las cosas. Que quizá digas tú razonablemente, no tiene caso, ¿para qué hablo? ¿Para qué le digo a esa persona? ¿Para qué le explico? ¿Para qué le aconsejo? Mejor me quedo callado, mejor no me meto en lo que no me importa, mejor no soy un metiche, mejor no lo hago, porque pueden pasar cosas. Si nosotros empezamos a razonar y empezamos a tener miedo, no estamos cumpliendo con nuestro deber y por lo tanto no estamos haciendo lo que Dios, vulgarmente decimos, Dios manda. Entonces debemos de tener mucha fe, mucha valentía y llevar a cabo y realizar lo que debemos de hacer que Dios nos ha dicho que hagamos. Y vemos como aquí Jesucristo no se echa para atrás. Pero los discípulos, razonando, le dan esa indicación a nuestro Señor Jesucristo. En el número 9 vemos cómo Jesucristo responde y dice, ¿no son 12 las horas del día? Si alguno camina durante el día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Les contesta con una frase muy significativa. 12 horas tiene de día y en 12 horas nosotros debemos caminar en el día para no tropezar, porque vemos y caminamos. Por lo tanto, si estamos con Dios, no vamos a tropezar. Si estamos en la luz, no vamos a tropezar. No va a haber oscuridad, no va a haber pecado, no va a haber rechazo. Entonces, les está invitando a que tengan fe, que tengan mucha confianza en esa luz que es Dios. Son 12 horas las del día y 12 horas las de la noche. Entonces nos damos cuenta cómo el Señor está separando, pero no exactamente lo que nosotros llamamos horas del día, sino las horas de la vida, las horas de la luz, las horas. Entonces, cuando estemos vivos, hagamos lo que tenemos que hacer, y no cuando estemos muertos, queramos venir a hacer lo que ya no podemos hacer. Cuando estamos vivos es el momento muy importante que debemos de ponernos a trabajar y llevar a cabo el objetivo, las obras que el Señor nos dice que hagamos. Y no nos debemos de echar para atrás, simple y llanamente por estar usando nuestra razón de ser, nuestra razón humana, nuestros conocimientos materiales. Eso es lo que nos está estorbando para realizar la empresa que el Señor nos ha pedido que llevemos. En el número 10 dice, pero si camina de noche tropieza porque no hay luz en él. Muy claramente dice, si nosotros caminamos de noche nos vamos a tropezar. Ese ejemplo que está poniendo es muy importante que lo aclaremos, ya que nosotros podríamos pensar que está hablando de un día con sol y de una noche con luna. Pero no, está hablando de un día que es el estar vivo y una noche que es estar muerto. Si estamos muertos, pues ¿cómo vamos a poder realizar las cosas de Dios? Podemos tener vida física, sí, pero estamos muertos en las cosas de Dios. Por lo tanto, no estamos haciendo las cosas correctamente, porque nada más nos estamos dedicando a lo mundano. Y muchos dicen, bueno, pero ¿a poco es malo trabajar? ¿A poco es malo estudiar? ¿A poco es malo divertirse? ¿A poco es malo vestirse bien? ¿A poco es malo el que nosotros tengamos algunos enseres en casa, en nuestro vestido, en el lugar en donde habitamos? ¿A poco es malo obtener ciertas cosas si lo hemos ganado con el sudor de nuestra frente y hemos obtenido con nuestro trabajo las cosas materiales y mundanas que tenemos? Nosotros decimos eso y pensamos que eso está bien, pues simple y llanamente recuerden que el Señor dice al César lo del César y a Dios lo de Dios. Si eso lo estás haciendo, pues, qué bueno, correctamente, pero si estás perdiendo el tiempo y no estás haciendo nada para Dios, entonces eso simple y llanamente no sirve de nada. Y eso que te acabo de mencionar, el de trabajar, el de estudiar, el de cuidar a tu familia, de tener pues, lo más necesario para vivir honrosamente, humildemente,
Pues si eso nada más te estás dedicando, eso está mal, porque tienes que dedicarse a las cosas de Dios. Imagínense las personas que nada más se dedican a pasear, que nada más se dedican a divertirse, que nada más se dedican a ir a fiestas, que nada más se dedican a trasnochar, que nada más se dedican a las cosas vanas, materiales, a las cosas sexuales, a las cosas del dinero, a las cosas del poder. Pues eso está peor. Si estamos viendo que las cosas razonables no son muy buenas, entonces las otras cosas están peor. En el versículo 12, en el número 11 dice, esto dijo y después añadió, Lázaro, nuestro amigo, está dormido, pero yo voy a despertarle. Y Jesucristo les está diciendo que está dormido. Las mujeres le habían dicho que había muerto, y entonces Jesucristo dice, está dormido. Recordemos que nosotros decimos en el credo, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y también nosotros vamos a entender que estamos dormidos y que estamos dormidos cuando no conocemos a Dios. Pero estar dormido cuando ya nos morimos es porque ya hemos estado en Dios y estamos esperando despertar en la resurrección. Todos aquellos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, decimos una frase muy contundente. ¿Sí? Entonces, todas aquellas personas que se durmieron son todas aquellas personas que se murieron en Cristo. Pero hay mucha gente que se murió y no creía, entonces ellos no están dormidos, ellos verdaderamente están muertos. Y de todas maneras van a resucitar, pero para recibir su juicio, todos nosotros recibimos un juicio personal a la hora de morir, pero también después recibiremos un juicio universal. En el número 12 dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme sanará. Ellos están diciendo que ellos están pensando en ese sueño normal de todos los días cuando nosotros nos dormimos, pero no es así. Seguimos insistiendo. Nosotros podemos estar pensando en unas cosas materiales o mundanas, pero no es lo correcto. Aquí estamos hablando de unas cosas espirituales. Y el dormir es estar con el Señor. El número 13 dice, hablaba Jesús de su muerte, y ellos pensaron que hablaba del descanso del sueño. Entonces nos damos cuenta cómo aquí hay una equivocación. Jesucristo les está enseñando de una forma espiritual y ellos lo están entendiendo de una forma material. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan, ya que muchas veces nosotros estamos leyendo la Sagrada Escritura y estamos entendiéndola de una forma mundana y material, siendo que está hablando de una forma espiritual. Es muy difícil leer las Sagradas Escrituras, no es tan sencillo. Podemos leer un libro histórico de una manera histórica, podemos leer un libro profético de una manera profética, podemos leer un libro didáctico de una forma didáctica. Pero tenemos que concentrarnos en qué libro estamos leyendo y en cuántos años tiene de que escribieron ese libro. Y debemos de remontarnos a la época precisa para poder entenderlo. Aquí los discípulos se están equivocando, ellos están pensando en una forma material y mundana, y Jesucristo les está dando las indicaciones de una forma espiritual. Número 14 dice, entonces dijo Jesús claramente, Lázaro ha muerto. Ya les dice claramente, oigan, ¿están tontos ustedes? ¿No están entendiendo que yo les estoy hablando de que Lázaro sí, está físicamente muerto? Y dice, me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, pero vamos allá. Jesucristo les dice, yo estoy contento de que no estuviéramos ahí porque ahorita vamos a ir allá y se van a dar cuenta de la verdad. De que sí, Lázaro estaba muerto físicamente, pero estaba dormido en el Señor. En el número 16 dijo, pues Tomás, llamado el Dídimo, a los compañeros, dice, vamos también nosotros a morir con él. Uno de los discípulos hace una expresión rara y dice, vamos también nosotros a morir con él. Pues todos nos vamos a morir, todos así, podríamos decirle a Tomás, pues sí, todos nos vamos a morir, pero todos dormimos con la esperanza de la resurrección de los muertos. Y todos aquellos que se durmieron en la esperanza del Señor, en la esperanza de la resurrección, son todos aquellos que creen en Dios, que tienen fe en Dios, que tienen confianza en Dios, y que estuvieron trabajando y haciendo las cosas para Dios. Entonces esas personas no murieron, están dormidas. ¿Tú de cuál persona quieres cuando te mueras? ¿Morirte físicamente y espiritualmente? ¿O morirte físicamente y dormirte espiritualmente? Si quieres morirte físicamente y espiritualmente, pues ama a Dios, cree en Dios, ten fe en Dios y haz lo que tienes que hacer en estas 12 horas, o sea, en esta vida que tienes, a la edad que tengas, porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Pero si quieres morirte
físicamente y morirte espiritualmente, pues entonces deja de escuchar esta lectura y para qué escuchar las explicaciones. Sigue viviendo tu libertinaje en lo mundano y en lo material y sigue viviendo la vida nefasta, mundana, económica, política, sexual y lo que tú quieras. No tiene caso que estés escuchando esto. Porque debemos de aprender que debemos de vivir una vida corporal, sí, pero la principal es una vida espiritual. En el número 17 fue pues Jesús y se encontró con que llevaba ya 4 días en el sepulcro. El número 4 significa preparación. Ya estaba preparado Lázaro. Y acabamos de ver el número 2 que significa en donde hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Y 2 días más se quedó en ese lugar y estaba Jesucristo. Y aquí estamos viendo el número 4 que significa preparación. Ya Lázaro estaba preparado. ¿Para qué? Para resucitar. Y Lázaro resucita de una forma espiritual y también física. Aunque sabemos que Lázaro volvió a morir físicamente, porque si no estuviera vivo hasta en estas fechas, ya después de 2000 años. Pero resucitó físicamente para que la gente entendiera, creyera y amara y respetara y tuviera confianza y fe en nuestro Padre Dios. En el número 19 dice, estaba Betania cerca de Jerusalén como unos 15 estadios. Podríamos hablar del 15 de los 15 misterios del Santísimo Rosario. Pero podemos hablar de que 15 estadios vienen siendo como 7 quizás kilómetros, y estamos hablando del número 7 que es totalidad. Pero nos menciona el número 19. Y muchos judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Recordemos que los judíos respetan a las mujeres cuando hay un hombre en la casa, mínimo que tenga 12 años de edad. Sea el papá, sea el tío, sea el hermano, sea el hijo. Y Marta y María se les había muerto su hermano. Si se quedaban solas, iban a ser desterradas, iban a ser mancilladas, iban a ser despojadas de todo, porque no había ningún hombre en casa que las defendiera o que representara ese respeto que los judíos exigen en una familia, que debe haber siempre un varón mínimo de 12 años. Marta y María se iban a quedar solas. ¿Por qué? Porque Lázaro ya se había muerto. Y algunos judíos, pues parientes de ellos, pues las iban a defender o las iban a proteger y en ese momento las estaban acompañando. En el número 20 dice Marta, pues en cuanto oyó que Jesús llegaba, le salió al encuentro, pero María se quedó sentada en casa. Marta se da cuenta y va al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. En el número 21 nos menciona, dijo pues Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Vemos cómo Marta hace una expresión, sabe que Lázaro ha muerto, porque ya lo vio, ya lo tocó, ya sabemos que ya murió. Y le dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, qué confianza, qué fe. Pero si es que estuviera estado Jesús ahí, vemos cómo nosotros también tenemos una fe y una confianza, pero cuando verdaderamente estamos enfrente de alguien, enfrente de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, enfrente de la imagen de nuestra Santísima Madre, como que nos sale el fervor, nos sale ese amor, nos sale esa confianza, esa fe. Cuando estamos en el templo, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en el sagrario. Pero cuando no, como que sentimos que estamos lejos. Y no es cierto. Si hubieras estado tú aquí, no hubiera muerto mi hermano. O sea, sí le tiene confianza. Sabe que Jesucristo las puede. Y bien. Pero si hubiera estado ahí. Pero como no estuvo, pues se murió. Así somos también nosotros. De esa manera. Una fe inicua. Una fe fuera de serie. Una fe poquitera. Una confianza con mucha ausencia. Y vemos nosotros entonces, en el versículo número 22, pero sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo otorgará. Fíjense cómo Marta dice, sí sé, si tú lo pides, nuestro Padre Dios te lo otorga, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Dense cuenta cómo Marta tiene conocimiento. Marta lo ama. Marta sabe de Él. Marta aprendió de Él. Marta conoce a Jesucristo.
tiene una fe enorme, como otros personajes bíblicos, como Job, como Abraham. No, tiene un conocimiento, tiene una confianza, pero le falta todavía Marta. Y bien claro lo dice, pero sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo otorgará. En número 23, díjole Jesús, resucitará a tu hermano. Fíjense, le contesta, tu hermano va a resucitar. Y Marta le dice, sé que resucitará en la resurrección en el último día. O sea, está adoctrinada, tiene conocimiento. Qué lejos estamos nosotros de tener doctrina, conocimiento de la palabra de Dios y poder dialogar con Dios, con su palabra. ¿Quién de nosotros podría estar dialogando cuando leemos la Sagrada Escritura y decir, pues pasa esto, otro, qué bueno, que esto, que aquello, porque se murió, porque se tenía que morir y gracias a Dios está muerto? ¿Cómo que gracias a Dios está muerto? Pues ¿qué querías que se muriera? Pues no es que yo quisiera que se muriera, pero si mi familiar ya se murió, está en gracia de Dios y está con Dios y está todo dar y está contento. Y aquí nada más estaba sufriendo con su enfermedad, nada más estaba sufriendo con el marido, estaba sufriendo con los hijos, estaba sufriendo con la familia, estaba sufriendo con tantos problemas económicos y sociales que tenía. Pero ¿cómo le lloramos a los muertos? A nuestros familiares, porque son los seres queridos. Está bien, pero deberíamos estar contentos también de que ya están gozando de la gloria de Dios. Pero qué lejos estamos de entender eso, muy lejos. Los que ya se les ha muerto un familiar sabrán de lo que estoy hablando. Y los que no tienen ningún familiar muerto, pues dirán, pues ¿de qué está hablando? No entiendo nada. Pero los que ya tienen algún familiar muerto, papá, mamá, abuela, hermano, hermana, hijo, hija, saben de lo que estoy hablando. Llora uno, sufre uno. Pero si verdaderamente tuvieras conocimiento de Dios, no solamente sufrirías y llorarías la ausencia de, sino también le darías gracias a Dios de que esa persona ya terminó su vida aquí y está en la gloria de Dios, disfrutando del reino de los cielos. Pero creo que te estoy hablando en otro idioma. Creo que no me estás entendiendo. Y si no me entiendes es porque no le tienes fe y confianza a Dios. Porque aquí nos lo está explicando de una forma muy clara. En el número 25, fíjense lo que dice. Díjole Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Híjole, si entendiéramos este versículo en su totalidad, de principio a fin, este versículo 25 del capítulo 11 de San Juan. Es enorme este versículo. Podríamos escribir hojas y hojas y hojas del amor tan grande que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Nada más nos dice Jesucristo, el que cree en mí, aunque muera, tendrá vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Podemos tener muchos pecados. Podemos ser muy ignorantes. Podemos no tener obras de caridad. Pero si creemos en Cristo, aunque moramos, viviremos. Fácil. Facilísimo está esto. Sencillo. Dirán ustedes, bueno, yo sí creo en Jesucristo. Pues bueno, entonces, a ver, ¿crees en Jesucristo? Ya leíste, ya aprendiste todo lo que dice, pues lee los evangelios, 4, y enamórate de ellos. Y haya sido lo que haya sido, si crees en Jesucristo, aunque mueras, vas a vivir. Este es un versículo de amor, es un versículo de fe, es un versículo de confianza, es un versículo que te está regalando la eternidad. Simple y llanamente, si crees en nuestro Señor Jesucristo, que Él es la resurrección y la vida. Ahí te lo dejo. Piensa, razónalo, enamórate de este versículo. Está enorme. En el 26 dice, y todo el que vive, cree en mí, no morirá para siempre. Y hace la pregunta, ¿crees tú esto? Fíjense en el versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. No, pues yo sí le entro, la verdad.
Yo sí creo en el Señor, creo en el Espíritu Santo, creo en el Señor Jesucristo. Y ya con eso, pase lo que pase. El que cree en mí, muy claramente lo dice, ¿eh? No morirá para siempre. Y nos hace la pregunta, ahorita, después de 2000 años, ¿crees tú esto? Pues claro, sí creo. 9:27 dice, díjole ella, sí Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Fíjense cómo Marta agarra y dice lo mismo que nosotros. No, pues ya con esas facilidades, pues ni modo que no le entres, ni modo que no te integres, ni modo que rechaces a nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos, el 25 que es enorme, el 26 y el 27 que es la aceptación, es la totalidad de este evangelio. Aquí ya se ganó a Marta. La salvación ya se la ganó. ¿Y cuántos de nosotros con estos versículos estamos ganando nuestra salvación? Porque podremos ser de lo que sea, ignorantes, tontos, absurdos, nefastos, grotescos, alejados del Señor, hombres de poca fe. Pero si creemos en nuestro Señor Jesucristo, que es la resurrección y la vida, y creemos en Él, aunque moramos vamos a vivir. Esperemos que cuando nos estemos viendo pensemos tantito en Él nada más, en Él y ya. Órale. Si no, cuando se mueran vienen y me buscan. Y me cuentan. Me jalan las patas, me jalan las orejas, me espantan, me gritan, no me dejan tranquilo y me están hostigando. Y me dicen, pues mentiroso, mentiroso, tú entendiste mal esa frase, ese versículo. Vienen, van a ver cómo lo recibo. En el número 28 dice, diciendo esto se fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto, va a Marta y le dice a María en secreto, para que no escuchen todos, para que no salga un alboroto. El maestro está ahí y te llama. Yo no veo aquí que Jesucristo le haya dicho, oye, ve a hablarle a María, quiero hablar con ella, para consolar. No, pero fíjense cómo Marta inventa. Tan grande es su corazonada, tan grande es su amor, que Harry dice, le vale. Le dice, oye María, ahí te habla el maestro. ¿Cuándo? Hijo, tenía que ser mujer, ¿verdad? Ya le aumentó ahí una bella frase. Te habla. María, el maestro te llama. Y lo dice en secreto, nada más para ella. El número 29 dice, cuando oyó esto, se levantó al instante y se fue a él. Órale, le volando. ¿Cómo que está ahí? Órale. Y se para corriendo y vámonos. ¿No? Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando alguien nos dé ese secreto, el Señor te llama. Córrele. Oye, te invito a ir a misa. ¿A misa? Oye, confiésate. ¿Confesarme? Oye, ¿por qué no te acercas a algún? ¿Qué te pasa? Oye, ¿ya bautizaste a tu bebé? Oh, yo no soy católico. ¿Qué te pasa? O sea, yo no creo en esas cosas que se bautiza. Si cuando esté grande quiere bautizarse. Se lo digan en secreto o no se lo digan en secreto, mucha gente dice no. No y no. Pero aquí estamos viendo la aceptación. Aquí estamos viendo como una mujer, y volvemos a una mujer, que siempre las mujeres es la hermosura que tienen, ¿no? Lo sentimental, la sencillez que tienen, y en automático, ¿no? Se prenden de volada, y ahí van con nuestro Señor Jesucristo, cuando les llega el anuncio. En cambio uno como hombre, te tocan a la puerta, no oyes, te tocan en la espalda, no haces caso, te gritan en el oído, te sale por el otro, estás viendo las cosas como Tomás otra vez, y todavía hacemos preguntas estúpidas. Oye, ¿para qué vas a Jerusalén? Te van a volver a apedrear. ¿Para qué vamos para allá? La última vez nos agarran a golpes y tú quieres regresar. O como Pedro, ¿qué te pasas, maestro? Nos quisieron matar. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro en esa ocasión? Hablándole a su interior, no hablándole a su persona. Aléjate de mí, Satanás, porque piensas como los hombres. Así somos los hombres. Razonables. Impetuosos. Utilizamos nuestra inteligencia. En cambio las mujeres no. Son sensitivas, sentimentales, espontáneas y veloces. Y aquí nos damos cuenta como María
Agarre y órale, de volada. Se prende y vámonos con nuestro Señor Jesucristo al encuentro. Ojalá y fuéramos así. En el número 30 dice, pues aún no había entrado a Jerusalén en la aldea, sino que se hallaba aún en el sitio donde le había encontrado a Marta. O sea, estaba un poquito retirado y ahí va María, corriendo, no importando si estaba con desánimo, si con mucho dolo, si estaba muy llorada, si estaba desvelada. No, ella corrió al encuentro del Señor. Ojalá y fuéramos así. Ay, no, ahorita no, pues ya tengo sueño, pues no voy a rezar. Ay, no, ¿qué te pasa? No, ahorita no. Un Padre Nuestro ahorita antes de dormir, no, mejor me pongo a ver la televisión. Y ya me arrulla la televisión y me duermo. Me pongo a ver el fútbol. Ay, ir a misa, ¿qué te pasa? No tengo tiempo yo ahorita, y confesarme menos. Comulgar, ni te imaginas. Eso déjalo para las mujeres, que recen, que hagan las horas litúrgicas, que recen el rosario. No, yo soy hombre, o sea, no, por favor, ¿no? Los hombres son un poquito, ¿qué diría un poquito? Son de la peor. Se alejan más fácil de Dios. Y para que se acerquen al Señor, válgame Dios. Eran 12 discípulos, échenle, 12 discípulos y vemos todo lo que hacía cada uno de los discípulos. Ahí está Pedro. Señor, nos sentimos muy bien aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Una para Moisés, otra para Elías y otra para ti. Oye, por favor. Qué estupideces a veces decimos como hombres. ¿Sí? Y Pedro, sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Señor, tú sabes que te amo. Sí, pero también lo negamos a cada rato. Con el dinero, lo negamos a cada rato con nuestras cosas, lo negamos cada rato con el poder, lo negamos cada rato con nuestra ausencia, con nuestro razonamiento y nuestra inteligencia nefasta. Así somos los hombres. Las mujeres, todo diferente, todo. Caen redonditas con nuestro Señor. Y véanlo, en la actualidad hay más mujeres cerca de nuestro Señor que hombres. Pero bueno, no vamos a criticar el género. Nada más estoy demostrando lo que está pasando aquí, ya que aquí los 2 personajes muy importantes es Marta y María. Porque Lázaro pues ya está muerto. Pero ahí va la resurrección. Entonces, dice en el versículo número 31, los judíos que estaban con ella en casa, consolándola, vieron que María se levantaba con prisa y salía, la siguieron pensando que iba al monumento o al sepulcro para llorar ahí. Entonces ven cómo se para María y dicen, no, pues vamos a detenerla, no sea que se vaya a tropezar, no sea que se vaya a suicidar, ya va a chillar otra vez ahí en el sepulcro, se vaya a enfermar de tanto llanto, pues vamos a acompañarla. Y los judíos, sus paisanos, sus parientes, pues la siguen y la van a acompañar, no sabiendo a dónde va, Y lógico que María pues sí sabía a dónde iba, al encuentro con el Señor, al encuentro con nuestro Señor Jesucristo. En el número 32 dice, así que María llegó donde Jesús estaba viéndole, se echó a sus pies. Fíjense, lo primero que hace María es adorar a nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Fíjense, lo primero es eso. Lo ve a Jesús, se echa a sus pies. Y dice, Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Lo mismo que Marta. ¿Se dan cuenta? Como así es la mujer. De espontánea, de aventada, y luego hace lo que tiene que hacer, adorar a nuestro Señor Jesucristo. En cambio nosotros los hombres, diferente. Ponemos pretextos, pero para todo. En el número 33 dice, viéndola a Jesús llorar, y que lloraban también los judíos que venían con ella, se conmovió hondamente y se turbó. Vemos cómo Jesucristo se conduele, se da cuenta de la manifestación tan grande que hay de dolo, de llanto. Pero se dan cuenta cómo los judíos no se hincan enfrente de nuestro Señor Jesucristo y no lloran. Es a lo que les estoy explicando. Como María, teniendo una poquita doctrina, conocimiento, Marta teniendo un poquito de conocimiento y doctrina, con eso bastan para tener la confianza y la fe. Quizás un poco equívoca, pero ahí están. En cambio los judíos, no, nada más se quedan viendo ahí, los hombres judíos ahí, así son, viendo de lejos, que haga todo
todo a la mujer, que ella se encargue de la casa, que ella se encargue de los hijos, que ella se encargue de la educación, que ella se encargue del cuidado, que ella se encargue de todo. Yo, solamente viendo de lejos, yo nada más proveo, doy lo suficiente para que vivan, económicamente hablando. Y espiritualmente, no digo que todos, pero la mayoría, porque sí habrá hombres que están verdaderamente con el Señor y que están haciendo las cosas correctamente, pero la mayoría no, no es una crítica, es un resolutivo de lo que ya se tiene en la actualidad, en este año 2014. En el número 34, y dijo, ¿dónde la habéis puesto? Dijeron el Señor, ven y ve. Ahí lo llevan a Jesucristo. 35 dice, lloró Jesús. Órale. Entonces Jesús llora. Sí, llora. Y Jesús tenía que dormir. Jesús tenía 2 brazos, tenía 2 pies, 2 orejas, tenía una nariz, tenía una lengua, tenía pestañas, tenía cejas, tenía cabello, tenía dedos, tenía uñas, le crecían las uñas, se las cortaba, iba al baño. Jesús también llora. Y también lloró. Digan ustedes, la pregunta, perdón, ¿llora espiritualmente o corporalmente? Sería bueno que ustedes me hicieran esa pregunta. Pues yo se las voy a contestar. Jesucristo llora de las dos, física y espiritualmente. Ahora mi pregunta es, ¿aquí dice que está llorando físicamente o espiritualmente? Díganme ustedes. Bueno, qué bueno. Jesucristo está llorando de una forma espiritual. Porque en este momento le da tanta alegría de que los judíos, de que los discípulos, de que Marta y María y de que el mismo Lázaro están presentes para que vean el poder, la divinidad, la grandeza de nuestro Padre Dios. Para eso están todos y por eso nuestro Señor Jesucristo llora íntimamente. Llorar Jesucristo es el llorar de alegría de que nos ha traído la paz, el conocimiento, la sabiduría, la paciencia, la inteligencia. Jesús llora, sí, y aquí de una forma espiritual. El número 36 dice, y los judíos decían, ¿cómo le amaban? ¿Cómo lo querían? A Lázaro, porque lo ven físicamente a nuestro Señor Jesucristo. Todavía no entienden, todavía no entendemos. ¿Cuántos años tenemos y todavía no entendemos? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. ¿Cuántos años tenemos? ¿Ya entendimos? ¿O nada más estamos viendo de lejos? Y decimos, ay, mira cómo lo amaba, cuánto lo quería. Ay, o verdaderamente ya comprendimos las cosas del Señor. En el número 38 dice Jesús otra vez conmovido. No, en el número 37, perdón. Algunos de ellos dijeron, no pudo este que abrió los ojos del ciego hacer que no muriese. Fíjense cómo, ¿se acuerdan de esa otra lectura? ¿Se acuerdan de esa lectura de que le puso lodo en los ojos y que le dijo que se fuera a lavar a la pileta de Siloé? Y le recobró la vista y dicen los judíos, oye, pues si este pudo devolverle la vista a un ciego, ¿qué no pudo que este hombre no muriera? Fíjense cómo empieza la razón, los hombres, luego, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué voy a misa? ¿Para qué hago oración? ¿Para qué? ¿De qué sirve eso? No, ahorita hay que darle vuelo a la hilacha, hay que aprovechar la juventud, hay que tomar vino, hay que fumar, hay que divertirse, hay que bailar, el sexo, el poder, el dinero, el vestido. Tener todo ahorita, el gran coche, una casa, unos buenos muebles, viajes al extranjero, en avión, grandes comilonas, te invito a una comida, vamos a un restaurante, yo te llevo. Ajá. Empiezan a razonar. Se pudo devolver la vista al ciego y no puede, no pudo, que no se muriera este hombre que era su amigo, que lo quería. Fíjense cómo empiezan a criticar. Pues así somos nosotros en la actualidad. Empezamos a criticar y a criticar a nuestro Dios, a nuestro Padre, porque hay enfermedades, porque hay guerra, porque hay tanta maldad, porque hay pobres. Qué barbaridad.
En el versículo que sigue, dice, Jesús otra vez, conmovido en su interior, llegó a la sepultura, que era una cueva tapada con una piedra. Esta fue también una forma de sepultura en donde Jesucristo lo pusieron, ¿se dan cuenta? También era una cueva y también estaba tapada con una piedra. Jesucristo estaba viendo ahí su forma de sepultura. ¿Se dan cuenta? Ahí les está demostrando a los discípulos cómo iba a estar la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y recuerdan aquellas mujeres que fueron a visitar a Jesucristo cuando resucitó? También mujeres. Fueron las primeras. Mujeres. En el número 39 dice, dijo Jesús, quitar la piedra. Díjole Marta, la hermana del muerto, Señor, ya huele mal, pues lleva 4 días. ¿Qué significa preparación? Lógico, ya lleva 4 días, pues ya está preparado para resucitar. 4 días, 40 días y 40 noches estuvo Jesucristo en el desierto y estuvo preparándose para llevar el evangelio y la doctrina de toda nuestra vida. 400 años estuvieron presos en Egipto. Los hebreos se prepararon para poder recibir la tierra prometida. 40 días, sí, estuvo lloviendo para que se inundara la tierra y Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras se salvaran en el arca. 40 días y 40 noches se prepararon para ver la luz del nuevo mundo. Qué bonito, ¿no? El número 4 significa preparación. Se estaba preparando. Y le dice Marta, sí, la hermana del muerto, Señor, ya huele, pues lleva 4 días. En el número 40 dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Nosotros que a pesar tenemos doctrina, tenemos un conocimiento, tenemos una seguridad, a veces contestamos mal, a veces entendemos mal. Imagínense los que no estudian la palabra de Dios, los que no conocen a Dios, peor, cometen más tonterías, son más ignorantes, están más lejos del Señor. En el número 41 dice, quitaron pues la piedra y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, quitan la piedra. ¿Sí? Jesús levanta la mirada al cielo, hace oración a nuestro Padre Dios. ¿Por qué hizo eso? Para demostrarnos y para enseñarnos respeto, amor y gloria a nuestro Padre Dios. Es al único que le debemos adoración. A nadie más. A nadie más. Solo a nuestro Padre Dios. Y Jesucristo nos lo está enseñando en este momento. Nos está diciendo cuando alza la vista al cielo, al único que debes de respetar y amar y adorar, es a nuestro Padre Dios. Alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. A nosotros, cuando alzamos los ojos, cuando pedimos algo a nuestro Padre Dios, no le damos gracias, le pedimos. Y aquí vemos cómo nuestro Señor Jesucristo le da gracias por haberlo escuchado. A Dios siempre hay que darle gracias por todo, por todo. Porque por algo se suscitan las cosas. Por algo Lázaro tenía que estar enfermo. Por algo tenía que morirse. Para que pasara esto y hubiese ejemplo y hubiese enseñanza y doctrina de que todos los judíos, todos los discípulos, Marta y María y todos nosotros que después de 2000 años estamos leyendo este evangelio, aprendamos a tener fe, creamos en Dios y demos gloria a Dios en las alturas por siempre. Para eso está impreso esto. Para eso se suscitó esto. Y no para que lo leamos como si fuera una novela. ¡Ay, qué bonito suceso! ¡Ay, qué bonito pasaje bíblico! ¡Ay, qué bonito! No, es para que aprendas, conozcas, ames y sirvas a Dios. Número
42 dice: yo sé que siempre me escuchas, pero por la muchedumbre que me rodea lo digo, para que crean que tú me has enviado. Jesucristo hace esto precisamente para que aprendamos nosotros. Este evangelio es precisamente para aprender a adorar a Dios. Estamos en el 5º domingo de Cuaresma. Estamos a unos días más de empezar a celebrar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Ya próximamente vamos a escuchar el objetivo, la enseñanza de ese domingo de palmas, de ese domingo de ramos que vulgarmente le decimos. Ya después lo explicaremos. Y empezar a vivir en oración la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el número 43 dice: diciendo esto, gritó con fuerte voz. Da la orden Jesucristo y dice: Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levanta y empieza como a caminar, porque estaba amarrado, de pies y manos, porque lo envuelven. Y sale Lázaro parado, como levitando. No daba pasos grandes, ¿no? Quien lo estaba levantando, quien lo estaba resucitando, era Dios Padre. Y muchos pensamos: ¿Jesucristo lo resucitó? No. Es el poder de nuestro Padre Dios que lleva a cabo el milagro. El número 44 dice: salió el muerto ligado con fajas, pies y manos. Ahí lo dice. Y el rostro envuelto en un sudario. ¿Cómo caminó? Pues estaba amarrado y atado. Pues estaba levitando en una fuerza divina quien lo estaba levantando, quien lo estaba resucitando. Jesús les dice: suéltenlo y déjenlo ir, desamárrenlo, quítenle todo, porque ya está vivo. Vuelvo a repetirles: Lázaro después tuvo que volver a morir. Ya no nos dice la Sagrada Escritura cuándo murió, de qué forma y cómo. No, pero aquí resucitó. Resucitó a la vida corporal y mundana, pero también resucitó en la vida espiritual, porque imagínense cuántos años estuvo publicando a Lázaro este suceso de su muerte física. Pues hasta que se vuelve a morir. Este gran milagro lo estuvo él platicando, predicando, y mucha gente creía, y entonces tenía confianza en Dios y amaba a Dios. Eso es lo que tenemos que decir nosotros, ser ejemplos, para que otra gente crea, ame y sirva a Dios. Para eso estamos nosotros aquí estudiando esto, para algo estamos leyéndolo y entendiéndolo, para transmitírselo a los demás, para llevárselo a los demás, para que los demás también crean en Dios y lo amen. Dice el número 45, muchos de los judíos que habían venido a María y vieron lo que habían hecho, creyeron en él. Pues lógico, claro. Habían tenido ya conocimiento de este gran milagro, de esta gran doctrina, de esta gran fe, de todo este suceso, y con esto muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que Él era el camino, la verdad y la vida, que era la salvación, que era el Hijo de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, llevar el conocimiento a los demás para que amen y crean en Dios. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea, una de las tantas que tenemos. Pues espero que esta lectura del día de hoy les haya hecho abrir sus ojos y puedan entender para qué estamos aquí. No estamos nada más para lo mundano, estamos para lo espiritual. Y vemos cómo este evangelio es bastante largo. Nos hemos quedado corto en la explicación porque hay muchas cosas más que debemos de explicar. ¿Qué significa el nombre Lázaro? ¿Qué significa el nombre Marta? ¿Qué significa el nombre María? ¿Qué significa el nombre Betania? ¿Por qué no nos mencionan los nombres de los judíos? Nada más nos dicen los judíos. No nos dice que son parientes de Marta, María y Lázaro, porque no eran sus parientes. Pero ¿quiénes eran esos judíos? Vemos como también nada más nos está diciendo que uno de los discípulos, que era Tomás, es el que agarra y dice: vamos también nosotros a morir con él. Todo ese tipo de actitudes y expresiones nos falta por explicar. Pero pues se nos acaba el tiempo. Dice aquí que quitaron la piedra. ¿Qué significa una piedra? Estar inerte. Hay que quitarnos esa piedra de nuestro camino. ¿Sí? Pero ahí somos muy buenos para cantar la canción con una piedra en el camino, ¿verdad? Por ahí hay una cancioncita.
No tiene caso repetirla. Aquí nos menciona que la piedra es esa. Hay que quitarla de nuestro camino para poder avanzar, resucitar. ¿Sí? Y aunque estemos atados de pies y manos y envueltos como Lázaro, podemos nosotros andar, ¿sí?, con el Señor. Hay muchos significados todavía en este Evangelio, pero desafortunadamente no tenemos tiempo. Se nos ha terminado el tiempo de esta lectura. Pero espero que el próximo domingo, que es el 5º de Cuaresma, lo tengamos presente y podamos nosotros llevar a cabo una pasión, una oración próxima a la Semana Santa. Que Dios te bendiga.